cosas que quisiera que nos lleváramos de aquí, de manera tal que cuando usted enfrente el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, usted sea capaz de llegar al 31 de diciembre del año siguiente, es decir, el 31 de diciembre de 2025, y mire para atrás y diga: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Le voy a pedir por favor que se pongan de pie otra vez y busquemos en nuestras escrituras el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, el capítulo 6. Porque aproximándonos al final del año, todos hacemos evaluación del año que estamos dejando atrás. ¿Tienen todos? Vamos a leer un solo versículo del capítulo 6 de Mateo. Es el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia para pedir que cada palabra y cada pensamiento que digamos sea única y exclusivamente para engrandecer tu nombre, para que el reino de Jesucristo sea aumentado por medio de hombres y de mujeres que, oyendo la palabra, se convierten en embajadores de aquel que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a un reino de luz, a un dominio admirable, que ha cambiado nuestro lamento en baile y que ha cambiado nuestras vestiduras sucias en vestiduras limpias. Venimos también agradecidos porque tenemos la oportunidad de poder reflexionar de tus cosas. Y pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los hermanos. ¿Quién en estas fechas no hace recuento del año? Cuando nos acercamos al 31 de diciembre, cada 31 de diciembre es similar en muchas familias. Porque, por ejemplo, en algunas familias, por ejemplo, en la mía, siempre hay alguien que llora. El 31 de diciembre, a la hora en la cual estamos a punto de finalizar el año, cuando nos reuníamos, aquel familión, siempre se escuchaba a alguien que decía: este es mi último 31. El año que viene no estaré aquí. Y nos abrazamos, nos queremos, nos deseamos miles de cosas y empezamos a hacer retrospección de cómo ha ido nuestra vida durante ese año. Y seguro que usted y yo, el 31 de diciembre de este año, haremos una mirada hacia atrás y veremos que hemos tomado decisiones incorrectas. ¿Quién de ustedes durante este año ha hecho alguna decisión incorrecta? Todos, ¿verdad? Y tengo que decirles, allá Luis ha levantado la mano, chiquitín. Todos hemos tomado decisiones incorrectas. Tengo que decirles que a lo largo de nuestra vida son muchas las decisiones incorrectas que tomamos. Pero algo que es importante que tengamos claro es que muchas veces no aprendemos de las decisiones incorrectas. Aprendemos más fácil y más rápido de decisiones incorrectas cuando éstas afectan a pequeñas áreas o pequeños espacios de nuestra vida. Por ejemplo, yo hace unos días he tenido que verme en la infausta tarea de clavar en las paredes de mi casa, porque nos hemos mudado, clavos, puntillas
para colgar cuadros. Y le puedo asegurar que me machaqué el dedo. Pero aprendí. Porque aprendemos de pequeñas cosas con más rapidez que de las cosas grandes. Yo ya aprendí que para esos clavos pequeños tengo que utilizar un alicate, una pinza, porque así puedo sostener el clavo. Eso lo agradecen mis dedos. Pero de las cosas más grandes de nuestra vida, de los errores que cometemos una y otra vez en nuestra vida, muchas veces no aprendemos y esos errores terminan afectando cosas fundamentales en nosotros. Hay errores que usted dice, no lo volvería a hacer. Llega el 31 de diciembre y en la soledad de sus pensamientos, ante la incertidumbre de ver lo que se nos viene encima, un próximo año, 365 días, no sé cuántas horas, usted dice, este error, porque lo reconoce, que me ha causado este disgusto, este problema con mi familia, con mi jefe, este error que me ha causado este inconveniente, no lo volvería a hacer. ¿Y sabe qué? Usted lo vuelve a hacer. Usted cae, al igual que yo, consistentemente en una serie de errores porque no aprendemos de los errores grandes. Lamentablemente es así. Aprendemos más de los pequeños errores. Y hoy, si me permite el tiempo, porque allí veo que faltan 20 para las 3. Y a esta hora, mis hermanos, los que han desayunado, al igual que yo, sobre las 7 de la mañana, dirán que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Así que vamos a aligerar esta predicación de hoy. Yo les voy a dar hoy algunos datos para que usted ponga en práctica, para que el próximo año, cuando usted revise el 31 de diciembre del año 2025, su vida, usted haya obtenido habilidades espirituales de manera tal que consistentemente usted haya podido evitar aquellos problemas que consistentemente usted ha estado haciendo muchas veces. Porque ¿quién de ustedes, levanten la mano, no ha repetido el mismo error más de una vez? Y usted lo evalúa y evalúa otros errores y usted consigue un denominador común en estos errores. El denominador común en todos los errores es uno. Todos los errores los cometemos nosotros. Y al cometerlo nosotros, algunas veces tenemos que ver qué tenemos que evaluar en nuestra vida. Entonces lo que vamos a hacer primero es, tenemos que reevaluar muchísimos conceptos. Y para poder reevaluar estos conceptos, yo les voy a pedir que vayan conmigo, si les parece bien, a la epístola a Timoteo. La primera epístola a Timoteo. Porque tenemos que aprender dos habilidades espirituales, son habilidades espirituales. Primera epístola a Timoteo, vamos al capítulo 4. Capítulo 4 de la epístola a Timoteo, de la primera. Vamos a ver la primera habilidad espiritual. Una habilidad espiritual que la podemos conseguir, pero por efectos del tiempo no la vamos a estar estudiando en profundidad. Espero verles aquí el próximo 31 del año que viene para continuar con la segunda parte. Y esta habilidad espiritual la conseguimos allí en el versículo 8. Pero voy a leer a partir del versículo 7. Leeremos el 7 y el 8. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí no dice de cuál edad es vieja, ¿eh? Vamos a poner de 90 para arriba. Ejercítate para la piedad. Y ahora en el versículo de abajo nos empieza a definir las ventajas de lo que es la piedad. El versículo 8 nos dice:
el ejercicio corporal para poco es provechoso. Si usted tiene la Reina Valera 60, subraye esto. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Aprovecha para todo. Si usted le diera la nueva traducción viviente, vería que dice que es útil, provechosa, tiene dividendos, ayuda para las promesas que se cumplen en esta vida y en la vida siguiente, porque usted y yo, mi hermano, mi hermana, tengo que decirle que usted y yo tenemos nuestra vida partida como en 3 segmentos. Tenemos la vida antes de ser renacidos. Tenemos la vida que vivimos desde el momento en que renacemos hasta el momento en el cual partimos con Dios. Y tenemos una vida que nace, que surge el momento en el cual partimos con el Señor. Y aquí nos está hablando de los 2 últimos segmentos. Lea conmigo de nuevo el versículo 8. Dice, la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida eterna. Es decir, si usted aprende conmigo hoy lo que es la piedad, para esta vida actual, usted va a utilizar, va a echar mano de la piedad para un beneficio personal. Y el beneficio personal en esta vida es que usted viva de una manera diferente sin cometer los errores que usted y yo constantemente, y yo el primero, cometemos a lo largo de nuestra vida. Y no solamente cometemos, sino que los hacemos una y otra vez y siempre nos decimos, la próxima vez que me pase esto, no voy a hablar así, no voy a actuar así, no voy a firmar este papel, no me voy a meter en este negocio, no me voy a meter por aquí. Pero ¿sabe lo que hacemos? Volvemos a caer. ¿Qué es la piedad? A efecto de esta predicación diremos que la piedad es un rasgo, una habilidad espiritual que usted y yo adquirimos por medio de Dios, pero que desarrollamos y que nos permite vivir consistentemente 24 horas al día, 365 días al año, consistentemente con lo que Dios espera que usted y yo vivamos consistentemente, es decir, de acuerdo al carácter de Él. Habiendo definido la piedad y habiendo entendido que la piedad tiene para usted y para mí una promesa de que va a rendir un fruto ahora y en la vida eterna, vamos a ver qué otras cosas tiene la piedad. Vaya conmigo a 2 de Pedro, por favor. El versículo 3 del primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, versículo 3 del primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, nos dice que la piedad ya le ha sido dada. Para aquellos que estudian el griego, la piedad es la palabra eusebeia. Si usted conoce a alguien que se llame Eusebio, había un famoso jugador de fútbol de nombre Eusebio, significa piadoso. Es una virtud, es una habilidad, es una capacidad que viene dada por el Espíritu de Dios en su vida. Y miren lo que significa esa piedad, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La piedad ya la tiene usted. Es algo que si usted echa mano de ella, abre esa caja, así como estaban abriendo la caja los hermanos, usted va a obtener resultados ahora y después. Y está ya dada. Repito el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en pasado. Ya la tiene. Pero resulta que usted y yo no sabemos muchas veces lo que tenemos.
y echamos mano de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros planes, y caemos en forma repetida en los problemas que le he dicho. Si usted me acompaña otra vez a la primera de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 8, y subraya: la piedad para todo aprovecha, podemos mirar que la piedad tiene en sí poder. Recuerde que hemos leído en Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Ya proviene de Dios. Y tiene un poder específico que vamos a, y me voy a usar esta palabra con muchísimo respeto, a desempaquetar. Subraye allí: provecho para todos. Subrayen en ese versículo y quédese un segundo allí. ¿Para qué necesito la piedad yo? En algunas versiones, piedad significa vivir consistentemente a lo que Dios espera de nosotros. Porque si yo vivo, ¿por qué lo necesito? Porque si yo vivo consistentemente a la forma en la cual Dios espera que nosotros vivamos, ese primer versículo que hemos leído en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, toma vida. Porque ¿cuántas veces no hemos pasado por esos versículos? O por el versículo 21 del mismo capítulo 6, que dice: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y usted se ve allí como empantanado, diciendo: es que yo no vivo una vida correcta. Yo no vivo una vida que Dios está esperando que yo viva. Usted y yo durante mucho tiempo hemos estado viviendo una vida sin poder. Vaya conmigo, por favor, si le parece bien, a la segunda de Timoteo, capítulo 3. Hay poder en esto. Versículo 5. Del capítulo 3 de la segunda de Timoteo. Hemos dicho que la piedad es una capacidad, una habilidad dada por Dios, que sirve, tiene provecho para ahora y para el futuro. Porque usted y yo, cuando tenemos un problema, necesitamos teología práctica. No necesitamos una clase de griego o de hebreo o de hermenéutica. Cuando el ejército de Faraón estaba acorralando al pueblo de Israel, necesitaron una solución práctica. Miren lo que dice el versículo 5. Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La piedad tiene poder, tiene eficacia. Cuando usted y yo vivimos conforme a la piedad, nuestra vida entra en un proceso absolutamente diferente. Y para el año 2025 yo quisiera que mis hermanos se llevaran esto. Observe que dice aquí: apariencia de piedad. Muchos de nosotros pensamos que la piedad es venir a la iglesia todos los domingos. Muchos de nosotros pensamos que vivir la vida piadosa, la vida cristiana, es meternos en todas las actividades que podamos en la iglesia. Yo no le estoy diciendo que no venga, cuidado. Un pastor no va a decir eso. Un pastor va a querer que la gente esté en la congregación, pero que esté en la congregación con sentido, que pueda tener una vida cambiada. Observe que utilizan la palabra aquí eficacia. Esa es la misma palabra de dinamita. Hay gente que cree, usted y yo hemos pasado por allí, que venir a meternos en un garaje nos va a convertir en coches. No por estar en un garaje 24 horas al día, usted se va a convertir en coche, ¿verdad que no? Usted necesita operar esa piedad.
Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo opero esa piedad? Pues muy sencillo, tendríamos que ir al Antiguo Testamento, y con esto vamos terminando, a Proverbios. Vayan conmigo a Proverbios. Porque el Antiguo Testamento tiene algo que forma parte de la vida suya y mía, si queremos vivir una vida piadosa. Y no voy a usar la palabra de éxito, voy a usar la palabra bendecido. Porque en las miles de tarjeticas que nos vamos a cambiar, nos prometemos prosperidad. Y muchas veces los cristianos no queremos utilizar la palabra prosperidad porque nos da miedo. Por esto del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero resulta que la palabra de la prosperidad existe en la Escritura. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad aquí. Nosotros predicamos que por medio del evangelio verdadero de Jesucristo operando en su vida, Él le prosperará. Pablo utiliza la palabra 2 veces y Juan la utiliza una vez, la palabra prosperidad, cuando dice, le envía la carta por allá en la 3ª epístola de Juan y dice, espero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. La prosperidad existe. Pero nosotros los cristianos queremos algo superior, queremos la bendición. Y muchas veces recibimos tarjetas de Navidad que nos piden que oremos por prosperidad. Y tenemos que redefinir el término prosperidad. Porque resulta que la prosperidad muchas veces para usted y para mí son ostentaciones de cosas materiales. Y el cristiano tiene que tener claridad que no por tener una gran casa, no por tener un gran coche, no por tener una gran cuenta bancaria, usted está siendo prosperado. Y no estoy diciendo que no lo tenga. No estoy yendo en contra de eso. Lo que le estoy diciendo es que para navegar correctamente el próximo año tenemos que entender qué es la piedad, operarla para poder sacar de ella todo el poder que está allí. Y entonces esto le va a llevar a usted a redefinir algunos términos. El término prosperidad que usted y yo tenemos que redefinir no significa lo abultado de nuestra cuenta bancaria, sino que seremos prósperos cuando estamos felices, contentos, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, porque la hemos entendido. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1. Para poder operar la prosperidad, para poder operar correctamente la piedad tenemos que entender qué es la sabiduría. La sabiduría, que aparece 248 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de los cuales 52 están en el Nuevo Testamento, significa exactamente lo mismo. Pocas palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen el mismo cuño, el mismo significado, la misma potencia, la misma calidad, el mismo tenor que la palabra sabiduría. Vaya conmigo al versículo 2 del capítulo 1. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Cuando usted y yo entendemos, y esta palabra entender aquí es un entender relacional con Dios, que viene de tener una relación con Dios. Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios y podemos entender, podemos conocer lo que es la sabiduría, porque Jesucristo ha sido hecho poder y sabiduría de Dios. Y cuando usted empieza a entender la sabiduría, puede navegar correctamente en la época que nos toca vivir, que no es una época fácil. ¿Cómo opera usted esa sabiduría para desarrollar ese poder que hay allí en lo que es la piedad de esa vida consistente con lo que Dios espera que nosotros vivamos? Tenemos que ir al versículo 7. Temer a Jehová. La sabiduría nos ayuda a navegar correctamente porque podemos tomar decisiones como las tomaría Dios. Ven, lea conmigo versículo 7. El principio de la sabiduría
es el temor a Jehová, de Jehová, lo que significa que para el próximo año, mi hermano, mi hermana que está aquí, usted tiene que buscar la sabiduría de Dios que obtiene por un conocimiento relacional con Dios. Y ese conocimiento relacional con Dios le va a permitir a usted poder discernir, porque el resto del versículo 2 y el versículo 7 nos va mostrando, poder discernir no entre lo bueno y lo malo, que es lo más fácil, entre lo bueno y lo que parece bueno. Y ese discernimiento que proviene de Dios nos va a permitir evaluar correctamente cada paso. Y no tiene que ver con información, porque mucha información no necesariamente va a llevar a que usted tenga sabiduría. Y el principio entonces que usted tiene que tener es el sometimiento a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pensamos que someternos a Dios, como he dicho al principio, es venir aquí. El sometimiento a Dios, mi amado hermano, mi amada hermana que está usted hoy aquí, es algo tan sencillo como negarnos a nosotros mismos. Cuando usted y yo aprendemos a negarnos a nosotros mismos, tenemos esa capacidad de poder desarrollar en nuestra vida todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y yo le animo a usted que vaya a la segunda epístola de Pedro y lea allí aquella cantidad de cosas. No la lea ahora porque estamos terminando. Aquella cantidad de cosas que usted tiene que operar en su vida, que dice, añadida a vuestra fe, virtud. La han escuchado antes. ¿Cuál es mi deseo para el próximo año? Que usted entienda que la piedad es algo en lo cual usted tiene que ejercitarse. Es algo que usted tiene que vivir todos los días. Es algo en lo cual usted tiene que pensar todos los días. Y cuando usted piensa en la piedad y vive conforme al criterio que Dios tiene para usted, la sabiduría que dice la Escritura por allá en el versículo 20 del capítulo 1, que clama en las calles y nadie la oye, entonces empieza también a operar en su vida. Y cuando usted tiene la sabiduría de Dios, que no es más que tomar decisiones como Él las tomaría, le puedo asegurar, mi hermano, mi hermana, que sus decisiones del próximo año van a ser decisiones muchísimo más fáciles de tomar, porque usted va a navegar en la vida conforme lo haría Él, no conforme lo hace usted. Quiero terminar con una porción de la Escritura que está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La sabiduría de Dios y la piedad se incorporan por medio de algo misterioso y único en su espíritu, cuando usted nace de nuevo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Lo hemos leído, ¿no? Cuando la sabiduría de Dios y la piedad se incorpora en su espíritu, el enemigo va a venir a su vida para evitar que la piedad, que es vivir conforme al criterio que Dios tiene para usted, se desarrolle. Y muchas veces se va a meter en su vida de manera tal que su desarrollo va a ser intermitente. ¿Cómo sabemos si su desarrollo es intermitente? Porque usted viene a la iglesia y el pastor dice, por fin se convirtió. Ya, ahora sí de verdad se convirtió.
Pero la semana siguiente, el pastor dice, le falta oración a esta persona. El enemigo se va a meter allí. Porque una vez que se empieza a desarrollar en su espíritu ese poder, hemos leído que hay gente que tiene apariencia, sombra, imagen de cristiano o de cristiana, pero no desarrolla el poder de la piedad porque le falta un hervor. Lo vamos a ver. Estamos terminando. La piedad la tiene usted, la tengo yo. Está puesta. Pero usted y yo seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos llegando al 31 de diciembre y decimos, yo no lo voy a hacer otra vez. Pero el 31 de diciembre a las 11:59 explota lo que es usted. Y el 1 de enero y el 2 de enero y el 3 de enero. No importa la cantidad de buenos deseos que se intercambian. Esa piedad cuando sale, empieza a desarrollarse en su espíritu, afecta su alma. Somos tripartitos. Pablo, por allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que Pablo es el pivote entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pablo conocía de la ley como ninguno. Fariseo, hebreo de hebreos, sobresalía por encima de todos. Y es quien nos trae estas hermosas epístolas que tenemos aquí. Y Pablo dice que somos tres partes. También lo dicen en Corintios. Entonces, cuando el Espíritu de Dios empieza a operar esa fuerza, ese dinamo de Dios en su vida, aparece la lucha de la carne y de la psique con el Espíritu. Y usted, por más que usted se diga que no va a cometer el mismo error y que está aprendiendo de sus errores, no va a aprender. La única forma, la única manera para que aquello se desarrolle es lo que nos habla en Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando hay un corte en su vida. Cuando el logos de Dios entra a su vida. Porque el Espíritu quiere sacar la potencia de la piedad en usted, pero se consigue con su psique que está muy bien manchada de tantos años de pecado, que manda instrucciones para que su soma, su cárnicos, cometa el mismo error. La solución está aquí. Lea conmigo. Termino con esto. La palabra de Dios es viva. ¿No hemos visto esa palabra eficaz en otro lado? Pero niegan la eficacia de ella. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Y cuando el logo de Dios entra en su vida, miren la separación que hace como un cuchillo de carnicero. Dice, penetra y parte el alma, el psique, el asiento de su voluntad, de sus pensamientos, de donde nacen aquellas cosas que no deben nacer, porque el mismo Señor dice que lo que contamina es lo que sale del corazón. Para los judíos, el corazón era la base de lo que usted era.
Entonces viene el poder de la espada, del logos de Dios, entra allí y dice, esto que está aquí, es su manera de pensar. Esto que está aquí son sus deseos carnales. Esto que está aquí son sus deseos personales. Están en su psique. Por eso usted se sorprende muchas veces maquinando pecado. Y separa lo que es del alma con el ¿qué? Con el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted quiere abrir el regalo de la eusebia de Dios en su vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Usted quiere experimentar una vida que va a ir de menos a más, en la cual usted va a navegar consistentemente según el plan de Dios para usted y según los criterios de Dios en su vida. Tiene que traer a su vida la espada del Espíritu. Y la única manera de traer la espada del Espíritu a su vida es la rendición total. No tener más forma de gente piadosa, que vivimos como gente piadosa, pero que negamos el poder de ella. Y esto se hace con una facilidad asombrosa. Si confesares con tu boca, homologueo, hemos entendido mal esa porción. La usamos para atraer a la gente a la iglesia y se la hacemos repetir a muchas personas que luego no vuelven a entrar por la puerta. Homologueo es la confesión de un sentido completo, profundo, de una verdad grande. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el asiento de tus pensamientos. Lo va leyendo conmigo, eso está en Romanos capítulo 10. ¿Ves cómo se va cerrando el círculo? Y creyeres en tus pensamientos que Dios le levantó de los muertos, no hubo poder más grande que ese. Serás salvo. Vamos a entrar a la Santa Cena ahora. Esta habilidad espiritual, esta capacidad espiritual que está colocada en nosotros, es como cuando usted le regala a un niño una caja de juguetes y dice, la batería está incluida. ¿La ha visto, no? 3 pilas AAA. Y usted coge y pone la batería, el paquete de baterías, la pone y el cacharrito no se mueve. ¿Sabe por qué no se mueve? Porque hay que quitarle el envoltorio. Quitarle la forma. El envoltorio tiene la forma de las pilas, ¿verdad? ¿Y cómo lo quita usted? Usted busca un objeto cortante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la manera posible que usted tiene de vivir conforme al criterio de Dios para usted, consistentemente 24 horas al día, están dentro de usted. Por el conocimiento, la misma palabra de Proverbios, capítulo 1, versículo 2, conocer relacionalmente en el Antiguo Testamento, yada en el Nuevo Testamento, epignosis, conocimiento relacional. Cuando dejamos cuando dejamos que la espada del Espíritu, porque conocemos a Dios, metemos las baterías y parecemos el conejito aquel. ¿Se acuerdan de aquella publicidad que decía que nunca se acababa, nunca se acababa, nunca se acababa? Entonces,
Usted vive la vida sabiamente. La sabiduría es tomar decisiones. ¿Cómo las toma Dios? ¿Por qué? Porque por allá en Corintios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Así que vamos a tener una oración. Vamos a ponernos en pie.